Bueno, muchas gracias. Gracias también por la invitación, ya les dije antes, pero les vuelvo a reiterar el agradecimiento. Lamento por ustedes haber elegido dos Paterlini encima seguido, pero no importa, porque está buena la idea, ¿no? Se lo sacan de encima todo junto y después ya siguen con otro, así se hace más fácil. No, pero realmente agradecido junto con PRI por poder participar de la reunión. Realmente los queremos mucho, tenemos muchos amigos allá también, así que es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y yo, sinceramente, debo confesar, el himno que acabamos de cantar no lo conocía, como tampoco conocía uno de la cena, aunque es de música conocida, pero no de letra conocida. Tampoco soy un gran conocedor de himnos, pero este particularmente no lo conocía, así que, como diría un mago, era imposible que yo le hubiese pedido a Rolando que eligiera este himno. Pero, por supuesto, sabemos esto no es magia, es la guía del Espíritu Santo. Tiene mucho que ver con lo que quería compartirles hoy. Pensaba en este tiempo de cuarentena, donde tal vez nos sentimos de alguna manera acotados, limitados en tiempo y en espacio, ¿no? Algunos dicen hay más tiempo, yo no sé si eso es así, estoy seguro que si hay algún docente acá va a decir que no tiene más tiempo, sino que tiene menos, trabajan a full, están a full, y la verdad, como se dice, sudando la gota gorda en este tiempo de cuarentena, pero a la vez también estamos limitados espacialmente, ¿no? Pareciera que no podemos salir, a veces proyectos, actividades, cosas que nos gustaría hacer, no podemos hacerlas, no por un impedimento nuestro, sino por la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Y tal vez, pensando en este tiempo, podamos ver frustrado algún plan, algún proyecto, alguna idea que teníamos, y que finalmente esto no se pudo llevar adelante, ¿no? Y pensaba en esta situación, la situación de quietud a la que este tiempo, este virus, esta pandemia, nos ha obligado, nos ha obligado. Por supuesto, como todas las cosas, tiene cosas buenas, tiene momentos agradables, positivos, para estar en familia, por ahí sí, tiempo para hacer otras cosas que antes no se hubieran hecho, bueno, en fin. Pero lo cierto es que, nos guste o no, esta situación de alguna manera nos limita. Y esa limitación a veces puede hacer que tendamos a sentarnos a esperar. Les cuento una intimidad, a mí un poco me pasó eso los primeros meses, ¿no? Yo no creía que esto se iba a extender demasiado, la verdad me pareció una locura que se extendiera mucho, entonces creí que iba a pasar, entonces me senté a esperar, ¿no? Y muchas cosas que tal vez debía haber hecho, debía haber encarado en distintos ámbitos, las frenamos pensando en que esto ya se iba a pasar. Sin embargo, los días pasaron, los meses pasaron, la cosa no cambiaba, y llegó el momento de hacer un clic y decir, bueno, hay que empezar, uno no puede mantenerse todo el tiempo sentado, ¿no? Y pensaba justamente en esto en nuestra vida espiritual. Muchas veces pasamos momentos de quietud, momentos donde nos achanchamos, si me permiten la palabra, ¿no? Donde nos dejamos estar. Y tal vez la cuarentena en ese sentido nos ha jugado en contra, por lo menos a mí me ha pasado. Ahora, no hay duda de que la vida del cristiano, o la vida cristiana, es una vida de marchar, es una vida de andar. Recién cantábamos marchar siempre adelante. La invitación de Dios a vivir la vida cristiana es a vivir una vida de acción, una vida de ir hacia adelante, de marchar. Pasaje muy conocido ahí en Pablo, hablando ya a los filipenses en el capítulo 4, dice, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, alguien que sin duda se había movido mucho por la causa del Evangelio, ni que sea ya perfecto, sino que, y ahí dice, prosigo, sigo adelante, por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome, dice, a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado de Dios para nosotros, hermanos, es un llamado a andar, a caminar, a marchar, a ir hacia adelante, a que nada nos detenga, mirando ese día glorioso en el que hemos estado en la presencia de Dios. Pero la invitación de Dios para aquellos que somos sus hijos es una invitación a andar. Ahora, para poder andar es necesario mínimo 3 cosas. Tener claras 3 cosas. Primero, ¿de dónde salgo? Segundo, ¿a dónde voy? Y tercero, ¿por dónde voy? Tenemos claros ejemplos de que muchas veces sabemos de dónde salimos, sabemos a dónde queremos ir, pero no conocemos el camino, y al no conocer el camino, nos perdemos.
O sea que para poder marchar, como cantábamos recién, para poder andar en nuestra vida cristiana, es necesario que sepamos tres cosas: de dónde salimos, a dónde vamos y cuál es el camino. Ahora, Efesios, la carta de Efesios, hoy leíamos algo antes en la reunión de la cena, es una carta donde la palabra andar aparece 7 veces. De las cartas del Nuevo Testamento es la carta en la que más veces aparece esta palabra, la palabra andar. Así que es evidente que Pablo quiere escribirle a los efesios y animarlos a andar, a caminar la vida cristiana, a ponerse en marcha, a ponerse en acción. Entonces yo quisiera compartir con ustedes a través de la carta de Efesios estas tres cosas. En primer lugar, de dónde salimos. En segundo lugar, hacia dónde vamos. Y en tercer lugar, cuál es el camino. ¿Para qué? Para que esto pueda motivarnos. Tal vez si hemos estado un tiempo sentados, esperando, aguardando, ya sea hora de sacudir un poco el polvo y de ir hacia adelante. Y si ya estamos caminando, si ya estamos marchando, ya estamos andando, que pueda ser esto también un ánimo para nosotros, para poder seguir adelante. En primer lugar, entonces, el punto de partida. ¿De dónde salimos? Dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice ahí está la palabra, anduvisteis, estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La primera vez que aparece la palabra andar, aparece en un contexto totalmente diferente al resto de las veces que aparece. Y aparece en un pasaje de la carta a los Efesios, donde Pablo les quiere hacer recordar lo que eran antes de encontrarse con Cristo. Pablo le va a decir, Efesios, es necesario que ustedes anden, pero para poder andar tienen que saber cuál es el principio. Y les recuerda qué eran, dónde estaban, cómo estaban antes de encontrarse con Cristo. Va a decir ahí, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La realidad del pecado en la vida de las personas es una realidad ineludible. Es una realidad ineludible porque lo dice la palabra de Dios. Acá dice, lo dice acá mismo Pablo, entre los cuales, viste, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, que todos, de alguna manera, vivimos en esta condición de pecado. Es la condición del ser humano delante de Dios, la condición de pecado, alejados de Dios, y dice ahí él, haciendo la voluntad de la carne. La triste realidad del pecado es una realidad en la vida de las personas, en la vida de todos los seres humanos, no solo porque la Biblia lo diga, por cuanto todos pecaron, dice Dios, sino también porque es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y tristemente, la realidad del pecado, es decir, de aquellas acciones que hacemos que se contraponen a lo que Dios es, que van en contra de lo que Dios es amor, Dios es paz, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es santidad, todas aquellas cosas que hacemos, decimos, pensamos que se oponen a lo que Dios es, nos constituyen pecadores. La Biblia la llama pecado. Y tenemos que reconocer que esta realidad del pecado es una realidad que afecta a toda la humanidad. Es más que un virus, es más que una pandemia, es una enfermedad del alma, del corazón, del espíritu, que nos impide llegar a Dios. Dice la Biblia ahí en Isaías que nuestros pecados han hecho una división, una separación entre nosotros y Dios. Y tenemos que reconocer que como seres humanos vivimos nuestra vida como nos parece. Le damos la espalda a Dios, no oímos su consejo, vivimos como queremos y cada vez, a cada paso, nos alejamos cada vez más de Dios. La realidad del pecado es triste porque nos separa de Dios, pero la realidad del pecado en la vida de las personas, de vos, de mí, en la vida de todos nosotros, es triste porque no hay nada que podamos hacer. Dice ahí Pablo en el capítulo 3, entre los cuales también, en el versículo 3, perdón, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra naturaleza es de pecado, y no hay nada que podamos hacer para quitarla. Jeremías 2:22 dice que aunque te laves con lejía, con lavandina, y amontones jabón sobre ti,
La mancha de nuestro pecado permanece delante de Dios. La realidad del pecado es una realidad que nos toca a todos, es una realidad que no podemos eludir. Y es ese mismo pecado el que nos ha separado y el que nos mantiene alejados de Dios. Yo no los conozco a todos los que están escuchando hoy, pero tal vez es necesario que hoy reconozcas que estás alejado de Dios. Tal vez tiempo escuchando estas reuniones, tiempo yendo a la iglesia, pero nunca habiendo tomado la real dimensión de lo que el pecado hace en la vida de las personas. Nos separa, nos aleja de Dios y no hay nada que podamos hacer. Ahora me encanta porque este inicio en el caminar de la vida cristiana no termina con esta verdad. Pablo sigue diciendo en el versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El punto de partida que Pablo les quiere mostrar es la realidad del pecado. Pero el punto de partida que Pablo les quiere mostrar también es que su condición cambió luego de haberse encontrado con Cristo. Que habiendo estado muertos sin delitos y pecados, una vez que tuvieron un encuentro personal con Cristo, aquellos hermanos en Éfeso ahora podían andar para la gloria de Dios. Ahora podían andar en los caminos de Dios. ¿Qué hizo la diferencia? Ya lo dijimos, Cristo hizo la diferencia. El amor de Dios manifestado para con cada uno de nosotros tiene un nombre y ese nombre es Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Tal vez alguien podría preguntarse, ¿y por qué Cristo? ¿Por qué no otro? Bueno, Cristo, porque Él fue el único capaz de pagar el precio de nuestro pecado, de recibir el castigo de la condenación que me tocaba a mí. ¿Sabés? Decíamos antes que todos nosotros somos pecadores y eso nos aleja de Dios. La Biblia a eso le llama muerte, separación. Separación eterna de Dios, también muerte física, separación del cuerpo del alma. La muerte es una consecuencia del pecado. Ahora, Cristo nunca pecó. El mismísimo Hijo de Dios, siendo 100% hombre, pero con una diferencia, nunca pecó. Por consecuencia, Él no merecía morir. Sin embargo, dice Isaías que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Tremenda obra de amor. Glorioso intercambio, dice una canción. Que la justicia de Jesús fue puesta en mi lugar y mi injusticia fue puesta sobre Jesús, mis pecados cargados sobre Él para que Él pagara el precio de ellos en la cruz por mí y por vos. Cristo no fue un mártir más. Cristo no fue, como quieren hacernos creer algunos ahora, un maestro más que enseñó y murió por sus convicciones. No. Cristo murió por amor a vos y por amor a mí. Cristo murió para pagar el precio de mi pecado y del tuyo. Cristo murió para abrir un nuevo camino vivo a Dios. ¿Por qué vivo? Porque resucitó. Porque no quedó muerto, porque al tercer día volvió a vivir y como Él tiene o tuvo poder para tomar la vida, tiene poder para darla. Dios ofrece comenzar a caminar un nuevo camino diferente, distinto, tomado de la mano de Dios a través de Cristo. No como a mí me parece. No con mi manera de entender a Dios, sino con la manera de Él, que es Cristo. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mí, dice Jesús así en Juan 14. El punto de partida, Cristo. No los conozco a todos, insisto. Pero si todavía no empezaste a caminar, te aliento, te animo, te desafío a que puedas hacer esta la noche en la que puedas decirle sí a Jesús. En la que puedas reconocer tu condición de pecado, de lejanía de Dios, de rebeldía delante de Dios, que le puedas pedir perdón. Pero que también, como dice aquí en el versículo 8, por la fe, por medio de la fe, creas en Jesús como tu Salvador.
Pongas tu fe, tu confianza, tu esperanza en la obra que Cristo hizo en la cruz por vos. Que puedas decirle sí a Jesús. Que puedas rendirte de todo corazón delante de Dios y puedas decirle, Dios, sé que me he equivocado, te pido perdón, reconozco mi condición de lejanía, pero hoy quiero volverme a vos. Hoy quiero empezar a caminar la vida que vos proponés y entiendo que la única manera es a través de Jesús. Entiendo que Jesús murió y resucitó, pero entiendo que lo hizo por mí, para pagar el precio de mi pecado. Y es la Biblia la que garantiza, no nosotros, no yo, que si recibimos a Cristo en nuestro corazón, si ponemos nuestra fe en Él, entonces somos llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos del cielo. Herederos de poder disfrutar un día de la presencia de Dios para toda la eternidad. Esperanza bendita y gloriosa que nos permite caminar en esta tierra firmes y adelante, como dice el himno, para la gloria de Dios, sabiendo que un día hemos de estar con Él. ¿Tenés esa seguridad? Si hoy te tocara partir, ¿estás seguro, segura de que te despertás en la presencia de Dios? Ojalá que la respuesta sea sí, de todos los que estamos aquí. Pero si la respuesta es no, hay dudas, te invito una vez más a que puedas inclinarte delante de Dios, con tus palabras como puedas, pero con una actitud de corazón sincera, en arrepentimiento de tu condición y aceptando a Cristo como tu Salvador, entendiendo que es el único que puede llevarte a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué tremenda verdad! En la cena lo decíamos antes, ¿no? Qué precioso es saber que estando nosotros muertos, hermanos, sin valer nada para Dios, o mejor dicho, valiendo mucho para Dios, pero no por valor propio, sino por su gran amor, envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Qué tremendo y qué hermoso es saber, hermanos, que en Cristo Dios nos pone en el principio de la carrera. No por mérito, no por capacidad, sino por misericordia y amor. Y no solo que nos pone en el principio de la carrera, sino que además nos capacita para correrla. Qué hermoso es saber que le costamos la sangre del Señor Jesús. Y qué bueno sería que esto pueda ser para nosotros un aliento, un ánimo para caminar, para andar. Porque en otro tiempo anduvimos en delitos y pecados, pero ahora, salvos en Cristo Jesús, para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Qué preciosa esperanza, eterna en el cielo, pero viva, real para hoy. Que nos permita y nos mueva esta idea, este pensamiento, la obra de Cristo a caminar la vida cristiana. En primer lugar, es necesario conocer, entender el punto de partida. En segundo lugar, es necesario conocer la meta. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es nuestra meta? Ser como Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Y si queremos buscar esa meta es necesario que mantengamos en mente dos cosas. En primer lugar, lo que dice ahí en el versículo 2. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Para poder llegar a esa meta es necesario que podamos mantener en mente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Que ese amor de Dios derramado con cada uno de nosotros pueda motivarnos a andar cada día de nuestra vida. Dice Hebreos 12, del 2 al 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
movidos por lo que Cristo hizo por nosotros, animados por los padecimientos de nuestro Salvador, por el amor mostrado en la obra de la cruz. La meta fija en nuestra mente, ser como Cristo. La necesidad de mirarlo a Él y no olvidarnos nunca de lo que Él sufrió por cada uno de nosotros, para que esto pueda ser una motivación de amar y de servirle así como Él nos amó a nosotros primero. Le amamos porque Él nos amó. Y a no desmayar, a cuando vengan momentos difíciles, duros, mantener en nuestra mente considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro ánimo muchas veces se va a cansar. Pero qué bueno es saber que tenemos un Señor que sufrió todo, que padeció todo, y que hoy puede consolar. Un Señor al cual podemos acudir, un Dios al cual podemos acudir a través de Cristo, para hallar gracia y oportuno socorro. La mente fija en la meta, sabiendo cuál es el inicio, sabiendo cuál es la meta, y no olvidándonos nunca lo que Cristo hizo por nosotros, pero tampoco olvidándonos lo que Cristo nos ha hecho a nosotros. Dice 5:8 de Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que la meta es parecernos a Cristo, y para eso es necesario que mantengamos nuestra mente en el amor que Él ha derramado para con cada uno de nosotros, en la obra que Él hizo, pero también hemos sido hecho luz, y tenemos que mantener en nuestra mente esta idea de poder andar en la luz, porque somos luz. Y sin duda este llamado es un llamado a la santidad, un llamado a poder caminar como Dios quiere que caminemos, un llamado a vivir una vida de santidad, con nuestra meta firme, ser como Cristo. Pero dice el capítulo 4 y el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Otra vez, la meta clara. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una motivación a la unidad. Insisto, la meta clara. Una mente que no pierde de vista la obra de Dios y que es motivada al amor y a no desmayar. Una mente que no pierde de vista lo que Dios nos ha hecho a nosotros y es motivada a una vida de santidad y una vida de unidad. ¿Cuánto necesitamos estar juntos para poder andar? Algunos creen que pueden andar solos, que pueden andar por la vida como llaneros solitarios, decidiendo sus propias decisiones sin importar los que están alrededor. Y hablo de creyentes, ¿eh? Pero qué distinto es cuando podemos caminar juntos, cuando podemos hacerlo en equipo, cuando podemos hacerlo preservando la unidad que nuestro Maestro consiguió, que nuestro Salvador consiguió para cada uno de nosotros. Es necesario entender el inicio, de dónde salimos, dónde nos ha puesto el Señor, en qué camino nos ha hecho andar. Es necesario saber el final y motivarnos pensando en lo que Cristo hizo por nosotros y en lo que Cristo nos hizo a nosotros. Pero en tercer y último lugar, es necesario conocer el camino. Para poder andar, es necesario conocer el camino. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, ahí aparece la palabra de vuelta, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Es necesario mirar con diligencia cuál es el camino que vamos a andar. Es necesario ver cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Y ahí el versículo 16 y el versículo 17 nos van a llamar la atención en dos cosas. La primera, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Saben? La palabra ahí aprovechando es la palabra redimir, exagorazo, la misma palabra que muchas veces mencionamos.
Y esta palabra en el original tiene la idea, yo no soy un experto ni nada, esto obviamente lo leí en el del interlineal. La idea de esta palabra es la idea de comprar un esclavo y liberarlo, para que pueda ser útil para otra cosa. Comprar un esclavo en el mercado de esclavos, como se hacía en la antigüedad, y liberarlo. Esa es la idea de esta palabra, redimir el tiempo, aprovecharlo, redimirlo. Y esto me hizo pensar en cuántas veces mi tiempo está esclavo de cosas que no me convienen. No porque sean malas, sino porque tal vez me toman más tiempo del que debería. Y mi tiempo está ahí esclavizado en cosas, no importan los ejemplos, cada uno sabe, que nos toman el tiempo más de lo que deberían y nos impiden caminar la vida que Dios quiere que caminemos. Porque por el afán del mundo, por el afán de las cosas, la vanagloria de la vida, se terminan transformando en obstáculos para poder caminar. Por eso el llamado de atención de Pablo para nosotros es aprovechando, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto necesitamos liberar ese tiempo para la gloria de Dios? Para servir a Dios, para ocuparnos en la oración, en la lectura, en el conocimiento de Dios, en el interés unos por otros, en definitiva, en el servicio y en la comunión con Dios. Aprovechando, redimiendo bien el tiempo. Es necesario conocer el camino, y para conocer el camino es necesario redimir el tiempo. ¿Para qué? Para poder hacer lo que sigue diciendo en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El llamado de Pablo a conocer la voluntad de Dios. El tema del conocimiento de la voluntad de Dios es un tema que me encanta, ¿no? Y creo que muchas veces me equivoco, nos equivocamos con el tema de la voluntad de Dios, porque buscamos cuál es la voluntad de Dios particular para cada uno de nosotros. Pero nos olvidamos de mirar, de observar y de gastar tiempo en buscar cuál es la voluntad de Dios general para nuestras vidas. Me gustaría que Dios me dijera si tengo que comprar tal o cual auto, si tengo que hacer tal o cual negocio, si tengo que tomar tal o cual trabajo, si tengo que seguir tal o cual carrera, pero me olvido de pensar en la relevancia de buscar en la palabra de Dios su voluntad explícita, revelada para cada uno de nosotros. Levítico 18:4 dice, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Caminar en la voluntad de Dios, conocer y hacer la voluntad de Dios, implica poner por obra sus ordenanzas. Implica guardar sus estatutos. Es imposible que yo pueda caminar en la voluntad particular de Dios para mi vida, que la hay porque Él la tiene para mí, si antes no estoy poniendo por obra sus ordenanzas y guardando sus estatutos. Por eso Pablo une estas dos ideas y dice, si quieren conocer el camino en el que tienen que andar, rediman el tiempo, compren ese tiempo para liberarlo, para conocer a Dios, para conocer su voluntad, para congregarse, para leer su palabra, para estar en comunión. Si queremos andar en la vida cristiana, es necesario conocer de dónde salimos, no olvidar nunca cuál es nuestra meta, ser como Cristo, pero entender día a día, porque esto es una cuestión de todos los días, cuál es el camino que Dios quiere que yo ande hoy. Y para eso es necesaria la comunión. Cosas sencillas, cosas simples que sabemos, pero que muchas veces nos cuestan. Porque las aflicciones, los problemas de esta vida que todos tenemos se interponen y no nos dejan andar, nos dejan avanzar. Quisiera terminar esta reflexión pensando en una promesa que está en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 32 al 33. Allí se nos habla de las recompensas que tienen aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. Dice Deuteronomio 5, mirad pues, 5:32, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo
el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Una promesa terrenal de Dios para su pueblo Israel. Pero un principio espiritual que podemos extraer de parte de Dios para cada uno de nosotros. El plan de Dios para tu vida y la mía es agradable y perfecto. Es dulce, aun cuando pasen cosas amargas. Es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso la promesa de Dios es que si nosotros andamos en su camino, recordando de dónde salimos, a dónde vamos y observando su camino, si andamos en él, entonces nos va a ir bien. Y vamos a poder vivir. Si uno va al Nuevo Testamento, esta palabra vivir no tiene la misma idea que en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra vivir, cuando se refiere al cristiano, habla siempre de una vida abundante, de una vida que produce fruto. Por eso, hermanos, si cada día de nuestra vida buscamos andar, aunque sea un pasito, aunque sea medio, sin duda la promesa de Dios es, nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque estaremos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Salmo 119, 45 dice, es un versículo que me encanta, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. En este tiempo de encierro, Dios promete que podemos andar en libertad. Qué hermosa es la libertad. ¿Cuánto nos hace falta, no? A veces cuando tenemos en estas situaciones de encierro y nos enoja a veces esto. Ahora Dios dice, si guardan mis mandamientos, van a poder andar en libertad. En libertad sabiendo que no hay nada que nos pueda atar en esta tierra. Que no hay nada que nos pueda arrebatar de la poderosa mano de Dios. Y que sin duda, día a día, caminando en su camino, nos irá bien. Porque para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas que Él tiene para nosotros nos ayudan a bien. Que estas sencillas palabras, tal vez muy, muy básicas, de cosas que conocemos, puedan ser un aliento, un ánimo para nosotros, a no perder nunca de vista la meta, a no olvidar nunca de dónde Dios nos ha sacado y en ese camino en el que nos ha puesto, para que día a día podamos guardar, buscar su camino, buscar su guía, su dirección, y andar como Él quiere que andemos. Andar como Él anduvo, para poder disfrutar de una vida libre, gozosa, alegre, aún a pesar de las circunstancias, que sabe, que está segura, que está viviendo la voluntad de Dios y que un día ha de verle cara a cara. Y estando allí en el cielo, Él podrá decirnos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios quiera que esta pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros, una realidad de todos los días. No alcanza con una vez nada más. Es una lucha diaria la vida cristiana, pero que Dios nos permite luchar, nos da el poder y la potencia para hacerlo, tomado de su mano. Y si tal vez todavía no tomaste una decisión por Cristo, puede ser esta noche para vos noche de salvación. Recordá, en tu condición natural, muerto en delitos y pecados, alejados de la presencia de Dios, destinados a la condenación eterna, alejados para siempre por Dios. Pero en Cristo, por su gran amor, el amor de Dios con el que nos amó, hay salvación, hay libertad. Y Dios ofrece que comiences a caminar un nuevo camino glorioso, eterno, tomado de su mano. No dejes pasar la oportunidad de decirle sí a Jesús, si aún no lo has hecho. Que esta noche pueda ser para vos noche de salvación, noche en la que le puedas decir sí a Jesús, que puedas reconocer tu debilidad delante de Dios y aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz por vos. Que Dios bendiga su palabra y pueda ser para nosotros cada día de ánimo y de aliento, aún en esta cuarentena difícil, el hecho de saber que estamos en su camino, que estamos tomados de su mano y que Él nunca nos ha de dejar solos.